Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Feliz domingo de resurrección. Qué gozo poder cantar juntos al Señor porque Él es digno. Y el día de hoy es una reunión especial, es un servicio especial porque, entre otras cosas, es un culto familiar donde tenemos todos los niños, desde los más pequeños, desde los bebés, todos están acá. Así que niños, bienvenidos. Y en eso, pues quiero que varios de los voluntarios puedan asegurarse de que en medio del sermón puedan tener hojas para dibujar, para pintar los niños que tenemos disponible afuera, pero seguro alguien va a estar buscándole y repartiéndolo si usted tiene niños. Y vamos a tener ese tiempo juntos para meditar en la resurrección del Señor Jesucristo. Y al final, todos están invitados a tener un tiempo de convivio, de comida, de juegos, en este picnic que vamos a tener al final del culto para toda la familia, todos los amigos que ustedes han traído. Vamos a orar y comenzamos entonces nuestro estudio de Marcos capítulo 16. Vamos a orar. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por reunirnos en tu nombre para adorarte, para proclamar la verdad de tu evangelio, para animarnos unos a otros a ser fieles y obedientes en esta vida de discipulado contigo, y para recordarnos la esperanza segura que nos aguarda. Salva hoy a aquellos que han venido y no son cristianos, no han rendido su vida a ti. Y edifica y anima a aquellos cristianos que desean celebrar hoy tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es un día especial para recordar la resurrección. Hoy vamos a estar meditando acerca de el milagro de la resurrección. En la Biblia, al final de los evangelios, vemos a Jesús llegando al final de su vida y ministerio, muriendo en la cruz. Y la cruz abre el contexto de donde viene la resurrección. Recordemos, eran alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús murió un viernes. Jesús tuvo que ser rápidamente sepultado porque se haría pronto de noche. Comenzaría el día de reposo judío, el Shabbat, donde nadie podía trabajar. Nadie podía seguir preparando, aunque sean los cadáveres. Y el Shabbat, el día de reposo, comenzaba a las 6 de la tarde. Jesús muere alrededor de las 3, pero no lo sacan de inmediato. Los soldados no pueden creer que Él está muerto.
Vemos que pasa un tiempo y hay una lanza que lo atraviesa en su costado. Vemos que van a partir de las piernas a los otros que están crucificados, pero dicen no a Jesús porque claramente él ha muerto. Así que para cuando Jesús ya lo bajan de la cruz, probablemente se acercaba ya pronto las 6 de la tarde. Había que apurarse. Tenían que sepultar a Jesús antes de que comenzara el día de reposo, donde tenía prohibido todo el mundo hacer algo. Si violabas esa ley, tú mismo podrías terminar con una pena de muerte. Había que guardar el día de reposo. Y por eso, de una manera apresurada, colocan a Jesús en una tumba. Pero, hermanos, recordemos, Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía una casa, Jesús no tenía una herencia, Jesús no había comprado una tumba. Y entonces leemos como un discípulo muy acaudalado, muy rico, que se llamaba José de Arimatea, voluntariamente dice, yo le doy mi tumba. Esa tumba era una tumba no común, era una tumba costosísima y preciosa. Y por eso los evangelistas incluso lo toman en cuenta y dicen que que fue muerto junto a los criminales terminó teniendo su sepultura junto a ricos. Esta tumba era una tumba grande, era una tumba cavada en una roca donde cabía una familia entera. Esta tumba se cerraba con una piedra que tenía una forma más o menos circular para que entre muchos hombres pudieran rodar esta piedra cada vez que tenía que entrar un nuevo familiar para usar el sepulcro completo. La piedra necesitaba la fuerza de muchos hombres y de esa manera, al sepultar a Jesús en esta tumba de José de Arimatea, al cerrar la piedra y envían guardias romanos a vigilar la tumba, comienza de esa manera el día de reposo. A las 6 de la tarde, el Shabbat. Y ese Shabbat fue uno de mucha reflexión para sus discípulos. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo se explica que Jesús haya muerto? ¿Cómo es posible que hayan matado al Mesías? Sus discípulos estaban seriamente confundidos y turbados. ¿Era Jesús de verdad entonces el Hijo de Dios? Pedro claramente había confesado que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Será que ha ganado el mal? ¿Qué significaba la oscuridad en la cruz, el terremoto, las señales que sucedieron en la cruz? ¿Qué es todo esto? Y especialmente las mujeres, vemos que estaban también preocupadas porque no les dio tiempo de preparar el cuerpo, el cadáver de Jesús para ser sepultado bien, porque todo fue tan rápido. Y de esta manera llegamos a nuestro texto en Marcos 16. En este texto consideraremos brevemente este milagro de la resurrección. Aprenderemos que la resurrección fue un milagro inesperado, anunciado y verificado. Marcos 16, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora quiero invitarte a notar algunas cosas en este texto. Primero, observa que el milagro de la resurrección fue completamente inesperado. Ese es nuestro primer punto. Un milagro inesperado. A pesar de todas las veces que Jesús ya les había dicho a sus discípulos, les había profetizado: el Hijo del Hombre debe morir y va a resucitar al tercer día, va a ser levantado. A pesar de todas las veces que Jesús había dicho esto a los discípulos, ellos no estaban esperando su resurrección el día sábado o el día domingo. Y nos preguntamos por qué. La verdad, yo conozco demasiados cristianos que cuando leen la Biblia y ven estos pasajes donde Jesús les dice: yo voy a morir, voy a resucitar, dice: pero ¿por qué no entendían? Y les digo, hay que ponerse en sus zapatos. Quizá el evento de la muerte de Jesús fue demasiado impactante para ellos. ¿Te ha pasado algo que es tan impactante que ya no puedes pensar bien? Quizás estabas pensando en hacer un evento, en tener algunas cosas, y de repente el familiar más amado que tienes le pasa una tragedia terrible. Olvidas todo. Olvidas todo. Lo único que importa es qué tragedia ha sucedido. Quizá fue demasiado doloroso, quizá fue demasiado traumático para recordar los detalles de las enseñanzas de Jesús. Quizá decían: esto ya no se trata de aprender doctrina o cuál otra enseñanza nos dijo. Su amado amigo y maestro había sido públicamente torturado, desnudado, humillado, abofeteado, injustamente condenado, crucificado. Y ahora estaba muerto. Estaba en la tumba. Fue puesto apresuradamente ahí. Y entre todo eso llega entonces, pasando el día de reposo, es decir, el domingo. El sábado era el día de reposo. El domingo vemos que las mujeres continuaban pensando en las cosas más prácticas. Dejamos pendiente ungir y tratar al cuerpo de Jesús para que esté listo para quedarse en la tumba honradamente. Hermanos, los muertos no simplemente mueren y se les deja ahí. Los cuerpos son tratados para que estén en su sepultura de una manera honrada y vayan descomponiéndose de una manera que no es grotesca. Ellas no querían que Jesús fuera deshonrado de tal manera que su cuerpo simplemente fuera quedado ahí. Y así leemos esto. Pasado el día de reposo, el Shabbat, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces, en estos versículos leemos que las mujeres no fueron a la tumba a confirmar que Jesús resucitó. Ellas no estaban yendo diciendo: bueno, sabemos que Jesús nos había dicho que al tercer día, y hemos calculado, y así que vamos a ir y ahí vamos a encontrar a Jesús vivo. No. Esto no es lo que estaba pasando. Ellas fueron a ungir, aromatizar y tratar un cadáver, como era de costumbre en esos tiempos y en nuestros tiempos también. Ahora, ¿por qué es importante enseñar este detalle? ¿Por qué yo estoy trayendo como primer punto que es un milagro inesperado?
Bueno, porque muchos incrédulos que te vas a encontrar en la calle, en la política, en la universidad, en otras religiones, muchos incrédulos dicen que la resurrección de Jesús nunca pasó. ¿Y cómo explican que nosotros creemos esto? Bueno, dicen, eso fue simplemente un invento de los discípulos. Es que, dicen ellos, los discípulos querían creer tanto que Jesús seguía viviendo, que comenzaron a predicar que Él había resucitado. Pero esa teoría, hermanos, no tiene ninguna evidencia. De hecho, cuando leemos todos los evangelios, los 4 evangelios, nos encontramos con la misma realidad, que ningún discípulo de Jesús esperaba que resucitara. El incrédulo dice, no, es que ellos querían tanto que viviera que empezaron a predicar. Leemos y dice, ninguno esperaba que resucitara. Todos los discípulos ya habían aceptado su muerte de una manera total y definitiva. Jesús murió. Y ese era un suceso irrefutable que no podían cambiar. Ya habían aceptado esto. Eso es claro en la Biblia. Nadie más fue a la tumba a encontrarse con Jesús resucitado. No acamparon alrededor de la tumba cientos de discípulos confiando en que Él va a resucitar. Ni siquiera su familia estaba ahí diciendo, no, es que Él va a volver a vivir. Aquí estamos esperando. No. Vemos que solamente fueron algunas mujeres, pero no para encontrarse con Jesús vivo, sino que fueron a tratar su cadáver. Porque en esa época los hombres podían tratar el cadáver de los hombres, pero las mujeres podían tratar el cadáver de los hombres y las mujeres. Y ellas se habían hecho cargo de ir a tratar este cadáver. ¿Qué quiere decir eso? Que para los discípulos, para que ellos cambiaran esta idea y esta circunstancia, este hecho de que Jesús ya murió, para que ellos cambiaran de opinión y ahora creyeran que Jesús resucitó, tenía que suceder algo maravilloso que los convenciera de lo contrario. Tanto así que leemos en Lucas capítulo 24, dice, cuando las mujeres le dijeron que Jesús resucitó a los apóstoles, ¿cuál fue su reacción? Ah, claro, Él había enseñado esto. Nosotros queríamos que Él viviera, estábamos esperando eso. No. Lucas 24, 10 al 12. Ellos decían estas cosas a los apóstoles. Ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. ¿Entendemos esto? Pedro no dijo, no, yo sí creo. No. Dijo, voy a ver. Inclinándose, dice el versículo, para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Cuando los discípulos entonces escucharon estas noticias, ellos pidieron verificar el relato, porque no podían cambiar su manera de pensar. Jesús ya estaba muerto, ya no había nada que hacer. ¿Cómo puede ser que ahora Él vive? La resurrección los tomó por sorpresa, fue un milagro inesperado. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, y es esto. La pregunta natural de los discípulos ante la resurrección era preguntar, ¿y cómo podemos saber que es cierto? Esto nos lleva a la segunda observación. Un milagro anunciado. Versículo 4, Marcos 16, 4 dice, las mujeres fueron, ¿verdad?
Dice, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Este joven no era Jesús, era un ángel, ¿ok? Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Un milagro. Entonces vemos aquí que la resurrección fue un milagro que no fue dejado solo a la interpretación de los discípulos. Muchas veces la gente dice, bueno, lo único que se vio fue la tumba vacía. Dice, bueno, ¿quién se habrá llevado el cuerpo? No sé, pero vieron la tumba vacía y dijeron, ya, Jesús resucitó. Si tú vas a un funeral y abren el cofre y está vacío, ¿cuál es tu reacción? ¿Resucitó? No, obviamente no. La reacción es, ¿quién se llevó el cuerpo? ¿O cambiaron el cofre? ¿O algún error pasó? ¿Estoy en la tumba correcta? Mi punto es este, hermanos. Los sucesos que ellas vieron debían ser interpretados. La interpretación de la tumba vacía no fue dejada al aire, a ver qué opinan ellas, a ver qué se les ocurre. Dios en su misericordia envió un mensajero, esa es la palabra ángel en griego, es mensajero. Un anunciador para interpretar y anunciar a los discípulos con palabras claras, concisas y entendibles lo que sucedió. ¿Qué sucedió? El ángel lo anuncia con claridad, versículo 6. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. La resurrección no fue una conclusión que ellas sacaron al ver una tumba vacía. Es que el ángel vino y les anunció con claridad, Él no está aquí, Él ha resucitado. Ahora fíjense que el ángel lo identifica con precisión. Estoy hablando de Jesús, dice el ángel, pero no cualquier Jesús. Jesús era un nombre común en esa época entre los judíos. ¿Cuál Jesús? Jesús, dice, el Nazareno, el que creció en Nazaret. Wow, bueno. Pero quizá hay otro Jesús en Nazaret, ¿no? Pero el ángel es cuidadoso y dice, no estoy hablando de algún otro Jesús de Nazaret. No. Para ser más específico, estoy hablando de Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Bueno, eso no deja ningún lugar a duda para las mujeres. Este ángel, este hombre que nos está hablando, se está refiriendo a Jesucristo, nuestro amado Señor. Y ahí es donde el ángel declara con precisión el milagro. Él ha resucitado, no está aquí. ¿Qué dice el ángel? Dice, Jesús ya no está muerto. Él fue crucificado, él admite. Él murió, es cierto. Él estuvo aquí porque estuvo sepultado desde el viernes. Pero ahora, domingo en la mañana, ahora vive. Su tumba está vacía. Las mujeres, hermanos, vinieron preparadas para ungir un cadáver, pero todo lo que trajeron ahora era inútil. Ya no había cadáver, la tumba ya no tenía ningún muerto.
La diligencia se les canceló. Ya no había que ungir un cadáver. Jesús había resucitado. Un maravilloso milagro había sucedido. Ahora, ¿qué debían pensar ante ese anuncio tan claro? Ante ese anuncio de este jardinero vestido en blanco, este ángel, este anunciador, este mensajero. ¿Le creerían al ángel? ¿Qué van a hacer estas mujeres? ¿Cómo podrían confiar en ese anuncio? Ellas necesitaban algo más poderoso que simplemente las palabras del ángel que dijeran: Jesús resucitó. Ellas necesitaban evidencias concretas. Y por eso quiero invitarles a considerar nuestro tercer punto, una observación acerca del texto. Observa cómo la tumba invita a los creyentes a verificar el milagro, porque la resurrección es un milagro verificado. Ahora, veamos esto otra vez en los versículos 4 al 7. Dice: cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Después el versículo 6 dice que el ángel las invitó incluso y dijo: miren el lugar donde lo pusieron. Y al final, el versículo 7, el ángel las invita y dice que vayan a Galilea, allí lo verán. Ahora, vemos en esta escena algo impresionante. Todo lo que sucede acá invita a las mujeres a verificar por sí mismas que es un suceso real, histórico, científicamente observable. El ángel no simplemente dijo: Él ha resucitado, créanme, ya está. No. Muchos hoy en día rechazan la idea de que Jesús resucitó con otro argumento. Dicen que realmente eso no importa. Muchos de estos son cristianos, liberales, con teología liberal, y dicen: si Jesús realmente, su cuerpo científicamente, históricamente resucitó o no, eso no importa. No hay que responder esa pregunta. No vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque es mejor enfocarse en el mensaje de Jesús. O es mejor hablar de la resurrección, pero vamos a hablar de la resurrección queriendo decir la esperanza simbólica de la resurrección. Es un símbolo que puede tener un impacto social del mensaje de Jesús crucificado y resucitado, aunque no haya pasado. Es un símbolo que puede inspirar a la sociedad a que avance y abrace esperanzas de un nuevo comienzo quizá. Pero hermanos, si la resurrección de Jesús no es un hecho histórico y real, entonces su simbolismo o su mensaje no significa nada. Si la resurrección no pasó, entonces no sirve como un mensaje para inspirar al mundo y a la sociedad. Es simplemente una mentira. Y por eso quiero dejar esto muy claro. La fe cristiana es la única religión de entre todas las que existen, la única religión que se basa en sucesos históricos reales y verificados. Es la única religión que no solo se basa en esos eventos reales y verificados, pero que invita a todo el mundo, creyente o incrédulo, los invita a verificar por ellos mismos la realidad, la historicidad, la factibilidad de este milagro, que Jesús ya no está muerto. Él vive, y no vive en nuestros corazones, o no vive en nuestras mentes, o no vive en nuestros mensajes, o no vive en espíritu,
sino que Él resucitó corporalmente. Y el cristianismo no se atemoriza por ser puesto a prueba, cuestionado o interrogado. El cristianismo es fundamentalmente está basado en un suceso histórico de la venida de Dios encarnado en Jerusalén bajo el gobierno de César Augusto, nacido de una madre judía llamada María, quien estaba comprometida para casarse con un hombre judío llamado José. Ellos eran de la tribu de Judá y Jesús, nacido de María, fue de la tribu de Judá, descendiente del rey David, circuncidado al 8º día, creció en Nazaret, tuvo hermanos y hermanas, fue bautizado por Juan el Bautista, tuvo discípulos galileos, hizo muchos milagros y murió injustamente condenado a los 33 años de edad, un viernes alrededor de las 3 de la tarde en un lugar llamado Calvario, cerca de las murallas de Jerusalén. Este viernes fue sepultado en la tumba que le pertenecía a José de Arimatea. ¿Están viendo todos los detalles históricos que hay acá? Sepultado en la tumba de José de Arimatea, y a pesar de que colocaron guardias para vigilar su tumba, el domingo en la mañana su tumba estaba vacía porque él había resucitado. Esto es completamente diferente a una religión india que dice que el mundo está en la espalda de un elefante que está caminando. Todo esto es preciso, histórico, verificable, real. La historia de Jesús no es érase una vez un Dios. No. Ninguna otra religión se basa en sucesos tan verificables. Pero la fe cristiana invita a ser verificada porque es verdad. Vemos en el texto las invitaciones. Primero, la piedra removida misma es una verificación. Y esto es algo que aprendí esa semana que me gustó mucho. Mientras más leemos la Biblia, hermanos, aprendemos más cosas y cuando buscamos explorar la resurrección nos damos cuenta de que no había ninguna necesidad de que la piedra fuera removida. ¿Por qué? Porque debemos entender que lo que sucedió con Jesús no fue una simple resucitación. Es decir, de repente ves a alguien y tuvo un paro cardíaco y entonces le pusieron electricidad y ahora pues vive, y entonces podemos seguir. Gracias a Dios, teníamos planes para 2 meses y seguimos con esos planes. ¿Qué estoy tratando de decir? La resurrección de Jesús muchas veces la malentendemos, casi todos los cristianos. No entendemos esta parte profunda de que no fue simplemente que Él pudo despertar y continuar viviendo como siempre. Lo que sucedió con Jesús en la resurrección fue algo más maravilloso, algo que los profetas habían anticipado, algo que podemos llamar la resurrección en gloria. Su cuerpo había resucitado, sí, pero había también sido glorificado, transformado en gloria. Y ahora Él era parte de la nueva creación futura que Dios había prometido, del mundo perfecto, de los cuerpos que tendrán todos los santos en la eternidad, cuerpos reales y físicos, pero resucitados en gloria, no igual que estamos aquí. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, lo que es sembrado en corrupción va a nacer en incorrupción, ¿verdad? Todo esto va a ser glorioso. Y así Jesús resucita con un cuerpo completamente desconocido para nosotros. Algo que jamás había sucedido en la historia. El futuro glorioso celestial había irrumpido en este presente
Y ahora teníamos lo que la Biblia le llama los primeros frutos de la nueva creación. Y en este cuerpo glorioso y resucitado, físico pero glorioso y transformado, completamente desconocido para nosotros en cómo va a ser, vemos que Jesús tenía una capacidad de comer, pero también capacidades que no entendemos, como de traspasar paredes, moverse a otros lugares. En Juan 11:21, ese es el punto cuando dice, Marta dijo, Juan 20:19, dice: al atardecer aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, estaba todo cerrado, dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ahora, no quiero irme muy largo, este es el punto. No había necesidad de rodar la piedra de la tumba para que Jesús saliera. Jesús podía salir. De hecho, quizá Jesús ya había salido, porque cuando vemos que las mujeres entran, pues ya no había nadie. Entonces, ¿por qué fue movida la piedra? Una escritora observa: la piedra fue movida no para dejar salir a un Jesús encerrado, sino para dejar a los creyentes entrar y así ayudarles a verificar con sus propios ojos el anuncio de la resurrección. La piedra rodada entonces es una invitación a los creyentes a entrar para ver por sí mismos las evidencias del anuncio de la resurrección. Y eso no es todo, porque vemos que Jesús fue visto físicamente, e incluso el ángel los invita y dice: en Galilea van a verlo y encontrarse. Y en 1 Corintios 15 leemos que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Jesús resucitado apareció a toda esta gente, y después dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay 500 testigos que vieron a Jesús resucitado físicamente con sus propios ojos. Dice: la mayoría de los cuales viven aún. Pablo está escribiendo esto y dice: no me dejen mentir, hay como 500 testigos que todavía viven y pueden decir: ¿sabes qué? Lo que Pablo dice es mentira, o claramente yo lo vi. Después dice: se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En conclusión, la resurrección es un evento histórico que sucedió y que nadie puede hacer desaparecer. Es un milagro que desafía al mundo entero a responder ante la persona y obra de Cristo. Y es un milagro que invita a todos a venir y ver que eso es real. Jesús ha resucitado. Él vive, y eso lo cambia absolutamente todo. Y por eso quiero concluir con esto, que es un milagro que nos desafía a responder. ¿Cómo vas a lidiar tú con este suceso? Y hay dos tipos de personas aquí que me están escuchando. Primero, las personas que no son cristianas, no han rendido su vida. Pues yo te digo, si no eres un cristiano, la resurrección te presenta una advertencia y una última oportunidad. Es una advertencia porque la Biblia dice que los que no creen en el Señor, los que lo rechazan, dice que son vistos como sus enemigos. ¿Saben quiénes fueron los que lo rechazaron? Los que lo crucificaron. Y quiere decir que si tú eres un incrédulo y si tú estás rechazando a Jesús, tú estás con el grupo de los que le rechazan, no de sus discípulos. ¿Y sabes qué sienten los que lo rechazaron? Cuando dijeron: nosotros sabíamos que habíamos condenado injustamente a ese hombre, y después ¿saben qué llega la noticia? Este hombre que decía que era el Hijo de Dios,
Este hombre que anunció varias veces que vendría a juzgar a las naciones, a juzgar a los vivos de los muertos. Este hombre que ustedes mataron en la cruz ha resucitado. Tu enemigo que crucificaste, que es el juez del universo, ahora vive. ¿Qué tipo de advertencia es esa? Estoy muerto. Si tú eres un incrédulo hoy aquí y tú estás decidiendo rechazar a Jesús, estás decidiendo unirte a este grupo de aquellos que rechazan a Jesús, que son sus enemigos y que serán juzgados por sus pecados en el infierno. Y Jesús mismo será su juez. Jesús mismo que dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La resurrección nos muestra que este no era un simple rabino hippie. No, este era el Rey de reyes y Señor de señores. Y no había que ponerse a jugar con él, sino que había que tener temor al Señor ante él. Pero no solo te da esta advertencia, sino que te da esta última oportunidad, porque él murió y resucitó para ser Salvador. Y llegará un día en el que esa gracia y esa misericordia que se te está extendiendo hoy a ser salvo, a obtener el perdón de tus pecados, a rendirte a Jesús y tenerle como Salvador amado por siempre, esa invitación va a llegar a un fin. Y va a haber un día donde no habrá más misericordia y no se dará más gracia. Así que responde a lo que el profeta Isaías dice, Isaías 55: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Si tú te arrepientes de tus pecados hoy, si tú crees, si tú abrazas a Jesús como tu Salvador hoy, ese Señor que murió en la cruz y que resucitó y que vive hoy, será tu Salvador para siempre. Tú serás suyo completamente y él será tuyo completamente, en una unión perfecta que nunca se separará. Y por fin conocerás a tu Dios, y por fin encontrarás el propósito por el cual fuiste hecho, y amarás a este Creador y Salvador que vino a buscarte. Pero si tú eres cristiano, quiero dejarte con este ánimo. Si eres un cristiano, no hay mejor noticia que la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, en un domingo como hoy, Jesús, tu amado Salvador, tu Señor, tu Dios, resucitó. El milagro sucedió. Nuestro Salvador vive. Él está vivo. Él está presente a través de su Espíritu Santo y Él volverá. ¿Qué significa eso para ti? 1000 cosas. Su resurrección entre los muertos significa que su sacrificio fue aceptado, que nuestros pecados han sido perdonados. Su resurrección significa que Él vive hoy para interceder por nosotros en cada una de nuestras tentaciones, dificultades y pruebas. Él está con nosotros. Su resurrección significa que Él vive hoy para reinar sobre todo, porque tiene toda autoridad y ha sido exaltado y Él es rey. Su resurrección significa que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, y que porque Él resucitó, ya tú nunca jamás tienes que temer a la muerte, porque tú también resucitarás. Su resurrección significa que Él vive y por lo tanto no tardará en cumplir su promesa, sino que pronto regresará. Porque Él vive hoy, Él pronto vendrá. Y todo aquel que haya muerto en Cristo resucitará.
y a todos tus amados amigos cristianos, hermanos, familiares, los verás resucitados. Pronto nos encontraremos con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Y pronto el pecado no existirá. Pronto nuestras lágrimas ya no serán de dolor, sino de gozo. Pronto celebraremos la resurrección de Cristo juntos, pero con Jesucristo resucitado presente con nosotros. Y mientras esperamos ese anhelado día, dejemos que el milagro de la resurrección impulse nuestros corazones a vivir en santidad, en fe, en esperanza, en amor, hasta el último día, donde veremos a Jesús resucitado cara a cara. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la resurrección. Señor, ayúdanos a ponernos de pie, a elevar nuestras voces, a cantarte alabanzas, a adorar con fe, proclamando esta verdad de que tú vives y reinas y pronto vendrás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.